El aire se siente denso, cargado con el peso de $600 millones desvanecidos. No estamos hablando de una simple negociación fallida, hablamos de un cataclismo contractual sin precedentes que ha redefinido el poder de la oficina del comisionado. La noticia de la suspensión permanente del acuerdo de Juan Soto con los Yankees, una decisión que llegó como un puñetazo al estómago para Brian Cashman y la cúpula neoyorquina, no se basó en el rendimiento deportivo, sino en un juicio moral de la liga que, según fuentes cercanas, detectó irregularidades éticas profundas en las estructuras financieras que sustentaban la monumental oferta. Este no fue un veto por el tope salarial, fue un veto a la integridad percibida del trato. Y en medio de este caos surge la figura de Shohei Ohtani, el único faro de pureza en un deporte que ahora parece dispuesto a devorar a sus estrellas más brillantes. La narrativa central, el pulso dramático que mantuvo a la liga en vilo durante estas últimas 72 horas, fue la desesperada súplica que Soto le envió a Ohtani. No fue una llamada de negocios, fue un grito ahogado. El analista de ESPN, Mike Wilner, lo describió perfectamente en su podcast matutino. Soto no le estaba pidiendo a Ohtani que intercediera legalmente, le estaba pidiendo legitimidad, le estaba rogando: dime tú, el estándar de oro, que todavía merezco estar aquí. El impacto financiero de la anulación fue inmediato y brutal. Según datos internos filtrados, en las primeras 48 horas post-anuncio, la venta de abonos de temporada de los Yankees cayó un estrepitoso 40%, reflejando la frustración y la confusión de una base de aficionados que ya había internalizado la llegada de Soto. Era el fin de una era antes de que pudiera empezar. Pero la suspensión, que algunos han etiquetado de castigo capital, no fue dirigida únicamente a Soto, sino al mensaje que la MLB quería enviar al mundo: que ni siquiera la chequera de los Yankees puede superar la cláusula de integridad. El comisionado, en una declaración privada a los dueños, citada por el New York Post, fue tajante: el daño a la percepción pública causado por esta operación es medible. Tenemos una disminución proyectada del 30% en la participación juvenil en el béisbol organizada si permitimos que un acuerdo basado en esta sombra se concrete. La suspensión es un acto de supervivencia, no de venganza. Es aquí donde entra la dimensión Ohtani. La desesperación de Soto era palpable. Lo que muchos expertos no entendían era por qué acudir a Ohtani, un rival directo. La respuesta está en la personalidad de Soto. Una persona que, bajo la presión, busca la validación externa más pura. Soto, siempre visto como un prodigio analítico y metódico, necesita que su talento sea refrendado por la élite moral, y Ohtani representa esa élite. Imaginen la escena: un encuentro discreto en Arizona, lejos de las cámaras. Soto le dice, según rumores de un intermediario: me han quitado la oportunidad de ser el más grande porque dudan de cómo me consiguieron. Tú lo conseguiste limpiamente. Dime, ¿soy digno del juego? La carga emocional es inmensa. Soto se ve a sí mismo como un títere, con la cuerda de los 600 millones cortada, y ve en Ohtani al único maestro que se tejió su propia red. Aquí surge la inevitable contraargumentación. Muchos críticos deportivos, especialmente aquellos alineados con la filosofía del mercado libre total, claman que la decisión del comisionado es una sobreregulación injusta. Esto es una interferencia grotesca. Si Soto no violó ninguna regla deportiva, ¿por qué penalizarlo por los errores financieros de los propietarios? Esto es manipulación del mercado para forzar precios a la baja. Es un argumento poderoso, basado en la sacrosanta autonomía del contrato. Sin embargo, esta postura omite el factor crucial que el comisionado utilizó: el precedente. La suspensión permanente se aplicó porque la estructura del contrato se vinculó, aunque de manera tangencial, a Soto, a inversiones opacas en el extranjero que la liga temía que pudieran ser explotadas para eludir futuros controles salariales de manera sistémica. No se trataba de Soto, el jugador, sino de Soto, el vehículo financiero.
Al anular el contrato, el comisionado no solo castigaba a los Yankees, sino que enviaba un mensaje ineludible a 29 dueños más. La moralidad del dinero importa más que el valor del talento. Y es en este vacío de poder que los Mets, bajo la sombra de Steve Cohen, hacen su jugada magistral. La decisión final, por supuesto, recae en la liga, pero el siguiente movimiento dependía de la percepción. Los Mets se acercaron a Ohtani indirectamente, pidiéndole esencialmente una bendición silenciosa. El objetivo era doble: mostrar que estaban dispuestos a pagar, pero, más importante aún, demostrar que el traspaso de Soto a Queens no era una maniobra de rescate, sino un movimiento legitimado por el respeto a las nuevas directrices de integridad. El clímax se alcanza cuando Ohtani, conocido por su diplomacia medida, responde. No con una declaración, sino con un gesto. Se niega a criticar públicamente la decisión del comisionado, validando implícitamente la severidad de la liga. Este silencio fue el permiso que los Mets necesitaban. El giro inesperado. El contrato que los Mets ponen sobre la mesa no es de $600 millones. Es significativamente menor, 520 millones, pero con una cláusula de incentivos por impacto comunitario y desarrollo juvenil sin precedentes. No es un contrato para la leyenda del dinero, sino para la leyenda del juego limpio. La lección de esta saga no está en el dinero perdido, sino en la radiografía del alma de un jugador. Soto aceptó la oferta de los Mets. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que su desesperada súplica a Ohtani no era para que lo salvara de la suspensión, sino para que lo salvara de sí mismo, de la sombra de la avaricia que la prensa había proyectado sobre su valor. Ohtani, al mantener su pureza intocable, se convirtió en el espejo que Soto necesitaba para redefinir su legado. El análisis del personaje de Soto, en retrospectiva, nos revela a un jugador que necesita el éxito, pero que valora la validación moral por encima de los números en el talonario, especialmente después de verse marcado como un riesgo ético por la suspensión. El contrato de $600 millones de los Yankees era la tumba de su carácter. El contrato de los Mets, avalado por el silencio aprobatorio del estándar de oro del béisbol, es su redención. El béisbol ha cambiado. La integridad ya no es solo una palabra. Es una cifra que puede anular cualquier otra. Y Soto, el gran sacrificado, finalmente encuentra un hogar donde se le valora no por cuánto vale su contrato, sino por cuán limpia está su reputación.